Dentro de este proyecto de investigación lidero, digamos, la parte técnica, que se basa en la toma de muestras en la finca de Caracoles, donde tenemos el proyecto, y recojo tanto muestras de plantas y flores como de abejas. En la finca de Caracoles hay bastante diversidad biológica, hay mucha cantidad de individuos por especie. Yo recojo muestras de abejas que luego proceso aquí en el laboratorio. Esa parte es de la que yo soy experto, y lo que hago es identificarlas después de un proceso que es un poco largo y que a lo mejor es un poco largo de contar, pero se basa en matar a la abeja, digamos, lo más éticamente posible, que sería en mi caso congelándolas. Luego preparo las muestras, pinchándolas con alfileres, colocándole pues, las partes que yo uso para identificarlas, coloco de manera que me sirvan después para identificarlas. Y luego, mediante la lupa y usando claves, que eso es otro hándicap que tengo, porque las claves de identificación que tengo para abejas de España son muy escasas y la mayoría que uso son claves para abejas, pero de otros países, claves de abejas alemanas o abejas francesas o inglesas, con lo cual eso me dificulta mucho el trabajo. Tenemos pocas claves en español y las que tenemos pues son muy reducidas. Entonces, esa es la parte, digamos, mala que tengo, y luego procesar las muestras de plantas, de raíces, de hojas que cogemos de caracoles para poder luego comparar polinizadores con plantas. Recogemos las muestras en el campo, las partes de plantas las cogemos con sobres que luego secamos en la estufa para que se conserven bien y no se pudran, y luego la parte de polinizadores, digamos, que incluye no solamente abejas, sino incluye coleópteros, incluye también dípteros, es decir, moscas, y mariposas en algunos casos, pues esas partes las congelamos, porque claro, normalmente cuando uno está haciendo trabajo de campo, estamos en primavera, recogemos un gran número de muestras que no da tiempo el día a día para procesarlas, con lo cual la única manera que tenemos de poder conservarlas para poder luego usarlas en el futuro es congelándolas. Vale, entonces congelamos las muestras y luego cuando tenemos tiempo, pues típica semana que está lloviendo, que no podemos ir a muestrear, pues aprovechamos esa semana y saco las muestras y entonces las preparo. Preparo las abejas, preparo las moscas, lo que sea, todo se prepara igual. Preparo las saco, las pincho, y luego ya al tiempo, cuando ya se secan, digamos, cuando ya las muestras se pueden secar, las identifico o trato de identificarlas usando las claves que te he comentado antes, usando claves, pues en algunos casos claves nuestras españolas, en otros casos pues claves de otros países, para intentar llegar a especies. Hay muchas veces que por desgracia no puedo llegar a especies y llego a género. Cada uno tiene sus características especiales como familia o como género, unas digamos que son especialistas en algunas plantas, las menos de ellas, otras son generalistas y comen de todas las plantas. Los coleópteros, pues muchos son florícolas, otros no, otros coleópteros son depredadores que comen en las plantas, o sea que depende, cada familia o cada género y cada orden tiene características distintas. Lo que te llama la atención es que cuando uno pasa por ahí por Caracoles y ve la zona, uno no se puede pensar cuando la ve a priori que va a haber esa cantidad de diversidad en un espacio tan... Claro, un espacio de una zona que sufre mucho las condiciones climáticas de Doñana, es decir, las variaciones, mucha humedad en invierno, en épocas húmedas, sequedad absoluta en verano, y en ese hábitat, en ese ecosistema, se produce esa mezcla de plantas y polinizadores tan grande como hay. Y está muy bien, eso llama mucho la atención. Tanto en la parte de caracoles que estamos como en otras partes que cogemos muestras y que analizamos después, lo que se ve por el cambio climático es muchas veces cambios en la fenología, es decir, cambios en los patrones de comportamiento tanto de plantas como de polinizadores. Con esto, ¿qué te quiero decir? Que muchas veces van asociados, la eclosión de un grupo de abejas, por ejemplo, cuando salen de los nidos, va asociado a que haya una planta en flor de la que se alimentan. En el caso de que sean generalistas, no, generalistas comen de cualquier planta, pero en el caso de abejas especialistas en una sola planta, en un solo género, suelen ir acompasada la floración con la eclosión de la abeja. ¿Qué se ve con el cambio climático? Pues muchas veces que ese acoplamiento de tiempo o del timing muchas veces se varía. ¿Por qué? Porque a lo mejor ha venido un año muy caluroso o cálido y la planta eclosiona antes. Entonces no hay abejas que se alimenten de esa planta, o al revés. O la especie de abeja, por desgracia, eclosiona y la planta no está en flor. Con lo cual eso afecta mucho a la diversidad y a que haya especies de abejas en nuestros campos. Muchas veces hay un desacople y que también es verdad que estamos en un régimen, es decir, aquí en régimen climático que hay muchas variaciones y ha habido años que, por ejemplo, la eclosión de muchas especies de abejas ha coincidido con lluvias torrenciales. Y hemos ido al campo a muestrear y hemos visto las abejas muertas en el agua, porque había 1 metro de agua, donde una semana antes no había nada de agua. Entonces eso es lo que vemos, que hay mucha variación entre una zona y otra y con el tema del cambio climático. Cuando los medios de comunicación hablan de extinción de la abeja cuando hacen noticias así, Greenpeace y tal, parece que solamente se refieren a la abeja melífera, a la abeja de la miel,
y en nuestro caso en España tenemos alrededor de más de 1000 o entre 1000 y 1100 especies de abejas distintas, aparte de la apis mellifera, aparte de la abeja de la miel. Entonces, hay sitios en los que está patente que hay un descenso de la diversidad de abejas, pues porque hay cambios de uso de suelo, hay demasiada agricultura o se usan demasiados pesticidas o lo que sea, pero sin embargo en otras zonas ha habido un incremento de especies y de número de especies. Entonces, sí, se ve que hay una desaparición de abejas, pero no es, depende de a quién le pregunte o de qué zona se puede ver más acusado o no. Pero en todo caso, es de la melífera de la que hablan los medios de comunicación o de la que la gente parece que tiene un poco ahí, llama la atención, porque es una abeja que se usa muchas veces en cultivo, para potenciar cultivo, y claro, si usas cultivo y usas pesticidas,